Jauja, la Fiscalía investiga un posible caso de feminicidio. Y se trata de un feminicidio, otro nuevo crimen contra una mujer. Un presunto feminicidio. Hola chicos, ¿qué tal? Somos las Sortetas de Información del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte. Bueno, mi nombre es Josie Díaz, Lilian Carranza, Elizabeth Barrocal, Antoine Vega y Talia Guillén. Y les mostraremos un podcast acerca de la violencia sexual y de género. con 2 invitados especiales, el psicólogo Eduardo Yepes. Y las defensoras del colectivo de mujeres Maritza y María Gil. Comencemos. ¿Qué tal chicos? Nos encontramos acá en el podcast Rompamos el Silencio. En esta oportunidad tenemos a 2 grandes invitadas que son parte de la coordinación del colectivo artístico de mujeres, la señora Maritza, y por parte de la coordinadora pedagógica también. Vamos a comenzar lo que son las preguntas, ¿no? La primera pregunta que vendría a ser ante esta situación que estamos viendo de lo que son la violencia de género y sexual es ¿cómo la violencia de género y sexual se manifiesta en nuestro país? Bueno, chicas, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias por la entrevista. Hay violencia en el ejercicio del sexo con otra persona. Por ejemplo, cuando se violenta a una niña de manera forzada, sin su consentimiento, es niña. O cuando se violenta a una mujer adulta sin su consentimiento, bajo amenaza, ¿no? Bajo otros tipos de violencia física. Pienso que de repente la explotación sexual a menores de edad también es un tipo de violencia, ¿no? La explotación a través de la prostitución, el proxenetismo, también es un tipo de violencia, ¿no? Obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales por obtener un bien material, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, también violencia de género vendría a ser lo que vivimos a veces en las casas, ¿no? Como nos comentaba al comienzo o antes de la entrevista, ¿no? Claro, esa es la violencia de género. La violencia sexual es diferente a la violencia de género y a veces hasta nos podemos confundir porque la violencia de género está más marcada por el entorno social, no es el rol que la sociedad te asigna a partir de tu sexo. Entonces, por el hecho de pertenecer a ese género, ya la sociedad te ha asignado roles, pero estos roles lamentablemente están tejidos bajo una estructura ya patriarcal, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú eres mujer, tú te tienes que quedar en la casa y tienes que cocinar, lavar, y como eres mamá vas a ser la última en sentarte, ¿no? Y vas a comer tarde porque tienes que atender. Y que a muchas nos pasa y seguramente en algún momento les puede pasar a ustedes, ¿no? Estás tú en pleno desarrollo personal. Y yo creo que la violencia de género incluso es más marcado en las mujeres, porque también hay violencia de género hacia los hombres, pero en las mujeres es más marcado. Nosotras como mujeres, yo siempre lo digo y hasta parece gracioso, somos sobrevivientes porque nosotras nos estamos desarrollando en un mundo que está normado bajo un sistema patriarcal, ¿no? O sea, las leyes y las normas, ¿quiénes han escrito las leyes, no? ¿Quiénes han escrito las normas? Y si nos vamos más allá, ¿quién escribió la Biblia y la estructura patriarcal y el régimen religioso, ¿no? Y a nosotros nos hacen creer, a nosotras nos hacen creer que los hombres son superiores, ¿no? En todo sentido, físicamente, también, ¿no? Son más inteligentes, son más fuertes, y hay roles que nosotras como mujeres no podemos asumir, ¿no? Porque la sociedad nos obliga pues a vestirnos de señoritas y de rosado y cocinar y defendernos y pintarnos y estar siempre bonitas y no asumir otros roles que nosotros en verdad quisiéramos y podemos hacer, ¿no? La violencia de género tiene que ver más con el constructo social, ¿no? Con los patrones culturales que nosotros repetimos y repetimos y que la televisión nos vende, pues, ¿no? De todas formas, hay relaciones de poder que se tejen, ¿no? Relaciones de poder en base a los cuales se van a ir asignando roles. Y en este caso, pues es la mujer la que va a estar en desventaja. Y para ustedes, ¿no? ¿Quiénes serían los perpetradores de la violencia de género y sexual en el Perú, no? Yo creo que la misma sociedad. El sistema en que nosotros vivimos está construido de tal manera que respeta mucho estos patrones socioculturales, ¿no? Que romper estos esquemas está mal, porque la violencia no solamente se ejerce a través de la fuerza, sino psicológicamente. Tú abres un libro, ¿no? Y ahí ya encuentras alguna frase que está normada, donde te hace sentir que las mujeres no estamos encajando. Es igual que con la publicidad, ¿no? A las mujeres en los cargos le ponen como un objeto sexual
y al caminar también nos dan como calificativos muy que a nosotros nos pueden dañar, ¿no? Como mujeres. Claro, por ejemplo, en los car wash, cuando utilizan a una mujer desnuda, grande y el carro chiquito. ¿Qué tiene que ver la imagen de la mujer ahí? O sea, está totalmente sexualizada. Claro, entonces no tiene nada que ver, pero ahí ya de manera, te están insertando ese chip, ¿no? Que la mujer solamente sirve para eso, que cuando está desnuda y es bonita, muy bien. La violencia psicológica, violencia física, violencia laboral también. La violencia económica. La violencia económica, precisamente, ¿no? La madre es quien se encarga de la familia y asume todas las labores y no se considera el rol que ella asume como un trabajo, ¿no? Cuando en realidad es un trabajo doble o triple, diríamos nosotros desde fuera. ¿Por qué cree que las personas sufren violencia en sus casas o familias, no denuncian la situación o piden ayuda? Por vergüenza, por miedo, por desconocimiento, porque piensan que es normal. Como mujeres y como madres se nos ha insertado ese chip, ¿no? De que eso es pues desprendimiento, abnegación, y ese es nuestro rol, que las mujeres debemos ser abnegadas, desprendidas, y no es así. Como siguiente pregunta, ¿qué historias le han dejado una impresión profunda en su trabajo de defensora sobre violencia sexual y de género? En nuestro caso particularmente, desde el trabajo en que nosotros desarrollamos, por ejemplo, ¿no? Como ya comentaba también Maritza, nosotros trabajamos con mujeres mayores y mujeres que ya digamos que han dedicado todo su tiempo o sus grandes años al cuidado de la familia, al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos. No obstante, hay sueños que han sido postergados, ¿no? Hay sus proyectos de vida de alguna forma quedaron en el tiempo. Y es precisamente el trabajo con estas mujeres el que nos va dando a nosotros las pistas de que es un trabajo necesario, importante, ¿no? ¿En qué medida? En que es volver a sí mismas, es volver a repensar tu vida, es volver a encontrarte contigo y con las cosas que en algún momento dejaste postergadas, precisamente para darle un sentido, ¿no? Un sentido y por ende una satisfacción a tu vida propia, ya no pensando en el resto, sino pensando en ti. El caso de la pequeña, pues que sale de la comisaría y luego es violentada, ¿no? Por un sujeto que termina, pues, quemando sus cuerpos, ¿no? Este caso tan sonado y tan dramático, ¿no? Tan fuerte. El otro caso, uno de los últimos que vimos es el de la mujer que fue quemada cerca de la Plaza 2 de Mayo, también un caso tan grave que en plena época en la que estamos, donde ya las mujeres, ya donde las mujeres contestamos, ¿no? Las mujeres ya hacemos también valer nuestros derechos, en pleno siglo XXI, mejor dicho, en pleno año en el que estamos de esta efervescencia donde la mujer pues toma más independencia o autonomía, se den este tipo de casos, ¿no? Ya, bueno, siguiendo con la pregunta, ¿qué te motivó a convertirte en activista contra la violencia de género que hay hoy en día? Bueno, partiendo de nuestros casos personales, porque el hecho que nosotros de alguna manera tratemos de hacer frente a este tipo de violencia de género no significa que nosotros hayamos estado fuera de, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tiene el feminicidio en la comunidad? Es penoso, ¿no? Es penoso que estas situaciones, a pesar, como ya lo decía hace un rato, a pesar que estemos en otros tiempos, con otras ideas, con otras reflexiones y con otras posiciones también de las propias mujeres, es penoso que esto siga sucediendo, ¿no? No obstante, también yo creo que tiene mucho que ver con que todavía somos una sociedad fuertemente machista. Para nosotras quizás quisiéramos revertir esos números, ¿no? Nos parece necesario, pero a veces las acciones más allá de nosotras mismas involucran pues políticas de Estado, involucran acciones comunitarias, ¿no? Y nosotros estamos más en el espacio comunitario y nosotros hacemos frente a la violencia desde aquí, ¿no? El hecho de decirlo, el hecho de no dejar de expresar pues de alguna manera nuestra voz de protesta, creo que con estas pequeñas acciones se puede ir haciendo mucho, pero de hecho no solo depende de eso, ¿no? Depende de todo un conjunto de políticas ya
macro que pueden tener también un cambio sustancial. ¿No? Antes se hablaba de homicidio, incluso cuando se mataba a una mujer por emoción violenta o por relación familiar, era calificada como homicidio culposo, o sea que fue un homicidio sin querer, ¿no? Entonces, ahora, claro, el feminicidio es una ley punitiva, ¿no? Pero en vez de hacer leyes punitivas, habría que hacer leyes preventivas, ¿no? Que es lo más importante, o sea, más vale prevenir, ¿no? ¿Y desde dónde? Pues desde la niñez. ¿Y desde dónde? Desde la educación. ¿Y de la educación desde dónde? ¿No? Desde el interés político, como dice María, ¿no? O sea, este tema se debe abordar desde otras maneras, ¿no? Desde espacios comunitarios, como dice María. Acá nosotros somos un espacio comunitario, ¿no? Ahora, ¿y qué fuera, pues, si no habría espacios comunitarios como estos? Que lo hay muchos, ¿ah? ¿No? Incluso que se autosostienen, ¿no? Entonces, no es que nosotros seamos buenos o tengamos tiempo, es que hay una necesidad. Y como siempre yo le digo a Iván y a María, es que si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Siguiendo con las preguntas, ¿cree que la sociedad brinda un apoyo suficiente a las víctimas de violencia sexual y de género? De hecho, el sistema político en realidad es ausente, ¿no? No hay una responsabilidad. Definitivamente tampoco hay reparaciones, ¿no? Como ya también lo hemos visto, el caso de las niñas pues que terminan siendo madres por violaciones y que no hay un tipo de reparación, ni tampoco lo hubiera, ¿no? Creo yo, la cuestión es hacer políticas preventivas, no dejar que estas cosas avancen a este nivel. No hay reparaciones, por ejemplo, para mujeres que pierden la vida por los feminicidios, ¿no? Ni hay reparación familiar que valga, no hay reparación. Que las instancias donde uno pues espera al menos un tino de justicia, donde las mujeres puedan acercarse precisamente para plantear o para denunciar, son instancias que no están preparadas para hacer caso o para hacer frente a este tipo de denuncias, ¿no? No hay. Como bien lo dice Maritza, más bien te terminan haciendo desistir, ¿no? De denunciar. De repente es solo familiar, ¿no? Es solo problemas de pareja que siempre pasan. Entonces, no hay ni responsabilidad política, ni instancias que partan pues de la institucionalidad del Estado que puedan contribuir a hacer frente, ¿no? Hay muy poca responsabilidad. ¿Qué acciones pueden tomar las personas y organizaciones para combatir el feminicidio? Mira, esa pregunta es interesante porque creo yo que el hecho de que nosotros podamos conversar, ¿no? Desde ya, conversar que la violencia existe, ya es bastante, ¿no? Tan solo el hecho de reconocer que hay violencia en tu familia y que hay violencia en tu casa es un punto de partida bastante importante. Lo que hacemos es precisamente plantear trabajos artísticos que vayan en base a la reflexión de la vida, pues, de las mujeres, pero claro, pero es eso, ¿no? Es que en esa puesta en escena se puede hablar también de estas historias, se puede hablar de estos problemas que suceden, ¿no? Ya sea en la familia, ya sea en las relaciones que se dan, pero mostrar eso, ¿no? El teatro tiene un impacto importante que es el de conmover. En la medida que el teatro conmueve, es teatro, ¿no? Y es una herramienta importante precisamente hacia afuera, hacia la comunidad. Entonces, parte de ahí, de que nosotros seamos conscientes de las violencias que nosotros sufrimos, primero en el entorno familiar, que no lo queremos aceptar, ¿no? Y luego ya en el entorno social, en el entorno educativo, incluso de repente ustedes hasta en la misma universidad, ¿no? Que están estudiando, sienten, ¿no? Que hay este tipo de violencia, pero piensan que es normal. Entonces no somos conscientes de que somos violentadas todos los días, ¿no? Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cómo se puede apoyar a las víctimas de violencia sexual? Me encantaría decirte que recomendando, ¿no? el acercarse a instancias gubernamentales que le puedan dar el sostenimiento, pero esto no, no va a pasar o va a pasar muy poco. Entonces, una forma de hacer frente, ¿no? y de dar algún tipo de apoyo a las víctimas
es precisamente generando espacios seguros, ¿no? Espacios seguros en el cual pueda también hablar de su experiencia y compartir con otras personas de pronto sobre lo sucedido, ¿no? En la medida también que las personas quieran compartirlo. Bueno, como última pregunta, ¿crees que es posible involucrar a la juventud actual en la lucha contra la violencia de género y sexual desde una edad temprana? Ahora más bien, las generaciones, ¿no? Más jóvenes son las que tienen, digamos que más claro la urgencia y la necesidad de hacer respetar sus derechos, ¿no? Creo que de todas maneras es esperanzadora las nuevas generaciones porque ya tienen de todas formas una actitud contestataria a estas relaciones de poder, ¿no? A esta relación de géneros desiguales. Creo que es posible tener cambios en la sociedad importantes, sí, sí es posible, y que son precisamente estas nuevas generaciones las que de hecho se van a hacer cargo, pero también es importante reconocer pues que hay un trabajo de hormiga, hay un trabajo que tiene que seguir, ¿no? Afianzándose y fortaleciéndose en las comunidades, como el que se hace desde este espacio, y que sería importante, no sé quién va a mirar este video, pero vamos, lo voy a plantear, que estos espacios son necesarios, son urgentes, ¿no? Espacios que se generen de esta manera en la comunidad para reflexionar este tipo de problemáticas que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, las generaciones jóvenes tienen una responsabilidad, ¿no? Son los responsables a gestar, ¿no? A continuar con estos cambios necesarios, pero también es una necesidad que estos espacios se sigan fortaleciendo y que se reconozcan sobre todo, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? Como todo lo que hemos relatado, es la importancia y el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Colectivamente, tanto con la comunidad y con lo político, ¿no? Porque si no, seguiríamos en el mismo, como un círculo vicioso, ¿no? Seguiría habiendo más muertes, seguiría habiendo más casos y es muy importante para mí y para nosotras es que concienticemos a los jóvenes, a las personas y hacer llegar, ¿no? Que la mujer tiene voz y voto para poder decir cuando sufren una violencia tanto en género que se puede dar de muchas maneras y tanto a lo sexual, ¿no? Que es el profesor Eduardo, que nos va a acompañar en esta oportunidad para poder hablar sobre la violencia de género y que también cómo es el perfil de la persona que pueda dañar a una mujer o viceversa, ¿no? Comencemos. Buenos días, profesor Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué se entiende por violencia de género? A ver, chicas, para que todos los que nos escuchan, ¿no? Las felicito primero por este podcast que van a realizar ustedes, porque me parece que es muy importante que a través de esto concienticemos un poco lo que va sucediendo, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de toda acción que pueda ser intimidante, que se viole los derechos de cualquier persona, no sea hombre o mujer, sea a nivel físico o a nivel verbal, ¿no? Por ejemplo, estigmas como que tenías que ser mujer. No, esto no está apto para las mujeres. Ese tipo de verbalismo que se ha normalizado es una forma también de violencia, de discriminar. No, tú tienes que cocinar, tú tienes que hacer esto, yo soy el hombre acá. Entonces vivimos una cultura así, lamentablemente, en Latinoamérica muy machista. Entonces a la mujer le ha costado muchísimo poder incursionar y salir de estos estados porque inclusive se aceptaba la forma de crianza desde muchas épocas atrás de que tenías que hacer eso, ¿no? Entonces inclusive la mujer se pensaba realizar, como decir, si no te casas ya no estás realizada, ¿no? Entonces la mujer tenía que obligatoriamente tantos años casarse con cualquier persona, no importaba, la cosa era que casarse porque socialmente era bien visto. Pero en Perú más se ve, ¿no? Se ve bastante eso en sociedad, pero en toda Latinoamérica se ha visto, inclusive en las partes más alejadas de la capital, es más acentuado también el tema de la tradición, en la sierra, selva, hay muy tradición, entonces ahí no se ve como una violencia. Si vemos los países musulmanes, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos también la cultura que influye, ¿no? Por ejemplo, el hombre puede estar en ropa de baño normal y la mujer tiene que estar toda tapada. Entonces, ahí estamos viendo la discriminación que hay. Entonces, todo acto que atente contra los derechos de un ser humano puede ser violencia, no tanto física, sino también verbal, ¿no? Claro. ¿Y cómo afectaría la violencia de género a la salud mental y física de las víctimas?
Claro, tiene que afectar en qué medida, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy constantemente ninguneado o ninguneada, me tratan mal, ¿no? Me dejan para un lado, me postergan, me comienzan a quitar, va a afectar mis capacidades de confrontar, mis capacidades para vincularme socialmente, para poder manifestarme emocionalmente, va a afectar todo la parte mental, entonces ahí empieza mucho cómo voy a reaccionar ante las cosas, no puedo reaccionar, comienzo a reprimir las cosas que voy teniendo, o puede ser todo lo contrario. Por ejemplo, a veces pasa de que idealizo a la pareja. Y entonces, por ejemplo, en este caso de la chica, cuando ustedes ven la foto que se publica en ese restaurante, yo al toque miré la cara de ella y decía, ella no está feliz ahí, eso es una foto que, no es, que está mostrando, ayúdame, estoy en emergencia, pero nadie se percató de eso, lo miraron como, sí, qué románticos, cuando no era así. Entonces, a veces idealizamos mucho una relación y no vemos, justamente, yo tengo un libro, por ejemplo, escrito acá en la universidad que se llama Todo sobre el amor, para morir desde el primer intento. Está en la biblioteca, entonces ahí hablo de muchas cosas, ¿no? Entonces, entre esas, por ejemplo, cómo amar las imperfecciones. Profesor Eduardo, mira, de acuerdo a ese tema que estamos hablando, ¿no? Quería Ajá, saber las consecuencias a largo plazo de la violencia de género, ¿no? Y más que nada en las víctimas. así es. Mira, Ujú, fíjate tú, ¿no? Si, por ejemplo, ponte en tu caso que te hagan daño, claro. ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar más adelante? Tu Ujú. vida sexual, tu vida amorosa va a estar afectada, tu vida afectiva va a estar muy afectada, no va a ser una vida saludable. Por ejemplo, cuando hablamos de trauma, que por ahí también un tema de trauma por cosas que van pasando. Por ejemplo, hay una película en la cual se llama Fragmentado. Es una película que ustedes la habrán visto, ¿no? Víctima real de una violación. ¿Sí? Y entonces ahí invadieron su género de este niño y el cerebro no pudo procesarlo y se dividió como en 14 personalidades. Pero el efecto de esta violencia va a verse posteriormente, tal vez si tuvo hijos, con los hijos en el trato con los hijos, en el trabajo se va a proyectar en algunas cosas porque se va a ver que justamente esta persona está afectada porque ha habido violencia, ha habido estos maltratos, entonces cómo yo lo proyecto después a través de mis acciones, a través de mis respuestas, a través de lo que yo voy diciendo, y eso se va afectando mi vida tanto laboral, mi vida de recreamiento con amigos, con todas esas esferas que tengo yo. Hay un círculo de la vida que se llama, que mide con todas las cosas, ¿no? Cómo está tu salud, cómo está tu vida psicológica, cómo está tu vida afectiva, tu trabajo, todo eso. Y en el efecto secundario y emocional, ¿cómo estaría la víctima, ¿no? De violencia de género? Más que nada, psicológicamente. Mira, puede entrar en depresión, puede entrar en ansiedades, en angustias, inclusive puede haber hasta atentar contra su vida, porque no sabe cómo resolver o salir de esta situación. Bueno, profesor, mucho gusto. Siguiendo con las preguntas, ¿qué técnicas utilizas para ayudar a las personas a procesar y superar el trauma que han pasado anteriormente, Ya, ¿no? perfecto, excelente tu pregunta, porque puede ayudar. Hay dos cosas que se pueden trabajar. Por ejemplo, hay un enfoque cognitivo-conductual, comenzar a decir, ¿por qué tú te dejas esto? ¿Por qué piensas que esto es así? Entonces, que rebobine, digamos, o que reestructure las formas de sus creencias para decir, yo no soy feliz y no estoy así. Pero, por ejemplo, cuando ha habido ya, por ejemplo, abuso, por ejemplo, porque a veces se decía, hoy en día ya está estipulado, por ejemplo, si el esposo llega y porque ya eres casada, eres mi dueña y yo quiero tener sexo contigo cuando me dé la gana, y entonces la mujer está cansada, que está criando, ya la obliga. Y antes tenía que decir, bueno, yo soy mi esposa, tengo que acceder, a pesar de que no tenías ganas. Entonces, hoy en día eso se llama violación también. Es movimiento ocular rápido. Es justamente trabajar hablando con la persona y moviendo el dedo, y tú tienes que seguir con la vista moviendo el dedo. Y según la teoría de este enfoque, hablan mucho de poder reestructurar lo que la neurona grabó en el momento de la violación o el momento del daño. Entonces, esto va haciéndose este tema y vas hablando de tu trauma. Entonces, ahora imagínate tú siendo violado, haciendo algo que tú no quieres contra tu voluntad, ¿no? Y vas a grabar el aroma de la persona, el lugar donde estás, el momento del día, todo eso va a quedar grabado y se va a condicionar. Entonces, el momento que aparezca es una figura parecida a la que te hicieron, la forma del momento del día y la habitación donde estaba, vas a generar ansiedad, depresión, angustia. Y este trauma es como una huella que tienes que no te va a dejar vivir tu vida normal. Vas a frustrarte en tus relaciones, no vas a creer nada. Hasta puedes convertirte en todo lo contrario. Voy a vengarme y voy a buscar una persona para hacerle daño, porque a mí sí como me hicieron daño, también yo voy a hacer daño. Y eso va generando, ¿no? Bueno, como siguiente pregunta es, ¿cómo manejan las víctimas la situación de crisis o los momentos en que no pueden afrontar debido al trauma o de violencia sexual? Claro, ahí es varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, son el momento de la situación y después de la situación. O sea, cómo yo manejo en el momento. En el momento, por ejemplo, que estoy teniendo esto, ¿cómo harías tú? ¿Cómo reaccionarías? Si una persona más fuerte que tú,
y no tienes posición de poder darte la vuelta o decir no, defenderte, ¿no? Entonces ahí hay una angustia que entras por el peligro que te ves inminente de lo que va a pasar, ¿no? Por eso a veces yo siempre le digo a la chica, no, si tú estás sola, estás con tus compañeros de la universidad, vamos a un sitio, a una reunión, nos lleva que tú eres la única mujer, estás corriendo riesgo, porque cuando comienzan a tomar, el alcohol inhibe el nivel de conciencia, y entonces van a aparecer el instinto. Somos animales y trabajamos por instintos. Entonces yo voy a ver y me voy a borrar y me voy a olvidar que eres mi amiga, y bajo el efecto del alcohol comienzan a mirarse, a planificar, y como ha sucedido varios casos en que chicas que se quedaban y eran violadas. ¿Qué pasaría si a ti te hicieron algo en contra de tu voluntad? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? Vas a ser marcado, desconfiada, ¿no? Preocupada, con inseguridades, no querer socializar, y va a haber una serie de formas de acuerdo a cómo tú fuiste criado, ¿ok? Cómo fuiste criado, eso va a darte el anclaje para que tú puedas responder a la vida, de acuerdo a lo que te pueda pasar. Hay gente que es resiliente y a pesar de lo que le pasó se vuelve a parar. Hay otros que se derrumbaron y se quedaron ahí y nunca más pudieron volver a levantarse, ¿no? Bueno, profesor Yepes, Sí. ¿cuáles son las señales de advertencia que puede indicar un riesgo de feminicidio que hay hoy en día? Eso es muy importante, qué buena pregunta, mira. A veces, como decía, ¿no? A veces no nos queremos dar cuenta. Entonces, una de las cosas que tenemos que dar cuenta cuando tú sales con una persona, que esto lo otro, comenzar a observar sus reacciones, la forma o sea, por ejemplo, esta persona decía, oye, ay, reacciona violento, cuando comienza a ver estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? O por ejemplo, como yo siempre le digo en broma a los chicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te están enamorando? Tú te tropiezas y, ay, cuidado, mi amor, camina. Pasan 3 meses, te tropiezas, camina bien, pues, oye. Claro, ¿y qué pasó? Porque en el enamoramiento yo voy a buscar conquistarte. No voy a ir besándote, ¿sabes qué? Tengo estos defectos y no, voy a buscar ocultar mi defecto y voy a presentar lo mejor de mí para poderte atraer. Yo ilusiono. ¿Qué sucede, por ejemplo, si esta persona nunca tuvo una pareja o vio muchas novelas turcas o unas novelas así que lindas y amorosas? Exacto. Entonces voy viendo, entonces veo, ay, qué chico pa' guapo, lindo, ay, me consiente. Entonces comienzas tú, es lindo y hermoso. Como pasó acá, una pareja, yo decía, la chica era sociable por todos lados y consiguió un chico acá en la universidad. Entonces yo lo veía y veía que constantemente ella comenzaba, el chico entraba a clase. ¿Por qué entra? No, porque déjelo pasar porque así me quiere, y comenzaba a racionalizar todo lo que él comenzaba a coactarla en su vida social, ¿no? Le quitó amigos, miraba su teléfono, la buscaba, la traía, la llevaba, y ella decía, así me quiere. Entonces no quería ver que él estaba ya controlando su existencia. Sí. Tengo que captar esas señales para darme cuenta que, bueno, esta persona realmente me conviene, me respeta como mujer, me respeta como persona, ¿no? Porque si yo viendo que me está controlando, yo puedo dejar en mi casa el celular, no hay problema, no oculto nada, porque lo primero que es la confianza. Si no hay confianza, no puedes tener ni una relación. Porque ¿para qué vas a estar si estoy aquí? ¿Dónde estará mi chico? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué esto, que lo otro? Y comienzo a llamar y a buscar. ¿Y dónde estás? Quiero ver la señal acá en mi celular, ¿dónde estás? ¿Qué esto, lo otro? ¿Qué sentido tiene una relación así? ¿Creciste con inseguridades? ¿Creciste que viste sus ejemplos de tus padres que se separaron? ¿O tu padre engañaba a la mamá o la mamá engañaba? Y eso creces tú, entonces crees con desconfianza y tu relación. Vas a ver, entonces tienes que ver los signos que hay de posición, de quitarte privacidad, de prohibirte amigas, de prohibirte. Tú dices, algo está pasando acá, pero a veces no lo vemos, pues, y permitimos. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo suele durar un tratamiento de un paciente que ha sufrido violencia? Va a depender mucho de la persona de cada, porque generalmente puede ser, imagínate, un trauma, que te hagan algo contra tu voluntad. ¿Cuánto vas a sanarte tú? Si, por ejemplo, imagínate que tú estás por la calle y viene un tipo y de repente te agarra parte de tu cuerpo. ¿Cómo te quedarías tú? ¡Qué asco! Sí. Que reaccionarías a una cosa así, ¿vale? ¿Cuánto te puede durar eso? Entonces, ahora imagínate que te hagan una violación. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar? Entonces va a depender de la fortaleza de la persona, el tipo de personalidad, la historia de la persona, cómo ha vivido los problemas y las cosas, que puede durar 1 año, 2, 3, puede alterar toda tu vida matrimonial o tu futura vida de pareja, porque lógico, pues ha habido una violencia contra ti y tú no lo esperabas. Y eso, recuperarse, eso puede, por eso Belén Román dice, es un trabajo a largo plazo, que puede frustrarte mucho tu vida posterior, ¿no? Porque ya de repente puedes ir sanando, pero a la hora que vas a tener relación con otra persona, ya no hay, como ustedes, esos tetras que son, ya no vas a volver a pasar todas las etapas de la excitación, la meseta, el orgasmo, claro. Ya no llegas, y empieza el vaginismo, empieza estas cosas que van, porque lógico, te acuerdas de lo que te pasó y ¡boom!, se pierde toda la magia de la relación y ¡pa!
Nosotros, mediante la investigación que hemos realizado, hemos encontrado que hay bastantes indicios de feminicidio, ¿no? Bastantes Sí. indicios de que hay violencia sexual y Ujú, derechos hacia la ujú. mujer, tanto para el hombre, pero más se ve en la mujer. Sí, Hemos encontrado que cada 3 minutos una mujer muere. sí, imagínate. Y es cierto, porque yo ayer estaba viendo la televisión, puse noticia y lo primero que fue último momento, murió mujer en San Miguel. Ah. ¿Usted cree que seguirá incrementando lo que son las tasas de muerte Si en la no mujer? hacemos nada, como ustedes están poniendo sus carteles acá, no te quedes callado, callado, ¿no? Que todos somos iguales, los derechos, la justicia. Lo importante es la psicoeducación. Nosotros en psicología hablamos de la psicoeducación, es enseñar a educar a las personas que el amor no prohíbe, que el amor no esclaviza, que las relaciones son normales, que hay que respetar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, es importante que hagamos psicoeducación desde la familia, de los colegios, en lo que se eduque derecho a la igualdad. No aceptemos las cosas que se dicen, que eres mujer, que esto es así, ¿por qué eso es así? Entonces, ¿cuánto le ha costado a las mujeres incursionar, por ejemplo, en carreras que eran solamente de hombres, ingeniería, ¿no? El ejército, ¿no? Entonces, les ha costado muchísimo. ¿Cuántos siglos? Muchos siglos de poder entrar, porque siempre el hombre decía, el hombre es el macho, el que puede hacer lo que le da la gana, y puede ser el que provee, y la mujer debe quedarse en la casa. Siempre va a haber este tema del machismo, que el hombre va a negociar. ¿Cómo la mujer va a manejar carro? O sea, la mujer no puede manejar carro. Entonces, hay muchas cosas que se les ha impedido. No puede votar. No puede, y muchos derechos que que no tenía la mujer, porque el hombre era el proveedor. Entonces, la educación es muy importante para enseñar que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, que están en una sociedad que tienen que trabajar juntos y que no es porque te criaron de esa manera y tú dices, no, yo soy el hombre y nada, los dos son iguales, tienen los mismos derechos. Entonces, ahí es donde tenemos que educar, para que no se repita esto que se está dando. Bueno, profesor, con la siguiente pregunta, ¿no? Que vamos hablando más sobre esto, ¿no? ¿Qué señales pueden indicar que alguien está en una relación violenta, ¿no? Cuando vemos pues justamente golpes, moretones, cambios de actitud. Y bueno, como última pregunta, ¿no? ¿Usted recuerda algún caso de lo que haya presenciado o lo que haya dicho, ¿no? Un paciente, ¿no? Que le haya impresionado sobre una violencia que haya tenido. Había un caso de una pareja que ella también trabajaba en el mismo sitio y él comenzó como decirle a coactarla. Es decir, le pedía el celular con su le ¿sabes tu celular para ver? Y él mismo manejaba por un momento como una clave para poder entrar constantemente con ella y comenzó a privarle de cosas. Entonces ella no quería aceptar y al final que un día vino golpeada al consultorio, entonces nosotros dijimos, ¿qué está pasando contigo? O sea, entonces tienes que denunciar, tienes que hacer esto, te va a doler, pero ella había hijos de por medio también. Entonces ese era el problema, porque los chicos veían toda esa agresión. Entonces justificaban, entonces tenían miedo al papá. Inclusive los chicos se portaban mal para que les pegue el papá, porque no podían aguantar que no les pegara. Imagínate, pues viene el papá y sabían que le iba a pegar y no sabían en qué momento. Prefiero portarme mal para que me pegue ahorita y no esperar 2 horas angustiado en qué momento va a entrar mi papá al cuarto a pegarme. Exactamente. ¿No? Entonces era todo ese tipo. Entonces ella comenzó a tener esto y comenzamos a derivarla para que trabaje con una especialista, también con un grupo de mujeres que habían pasado por esto, como grupo de apoyo, ¿no? Y de alguna manera pues rehacer su vida, ¿no? Pero fue más difícil porque el hombre era una persona muy insidiosa, tenía poder y esa pues era ya como condenada en la vida para ella, ¿no? Entonces por eso hay que saber seleccionar. Creo que en todas las áreas de salud tenemos que educar. Ustedes que están trabajando como obstetras igual, ¿no? Claro, hacer campañas, ¿no? Incentivar a la mujer a que hable, que cuente y que sobre todo sepa elegir, que es a partir de ahí, sabiendo elegir. Si yo elijo mal, me va a traer muchas consecuencias. Entonces saber con qué grupo paro. Y no, el amor no es para ir con miedo, pero sí hay que amar con los ojos abiertos y los pies en la tierra.